Buenas tardes, damos la bienvenida a este espacio cultural de la Casa Encendida a todas las personas que se han conectado para seguir una nueva jornada del noveno ciclo de conferencias agroecológicas que ofrece la Casa Encendida en colaboración con la Fundación Instituto de Agroecología y Sostenibilidad y la Cátedra Cultural de Agroecología Antonio Bello de la Universidad de La Laguna. De igual forma, damos la bienvenida a los alumnos y alumnas del 11º curso de Agroecología, Soberanía Alimentaria, Ecología Urbana y Cooperación al Desarrollo Rural y del tercer máster homónimo. Hoy tendremos a Pedro Manuel Sacía, conocido familiarmente como Perú Sacía, pionero en organizaciones bancarias de carácter ético. La presentación la hará uno de nuestros alumnos del máster de Agroecología, Andrés Guillermo García, quien nos va a hablar desde El Salvador. Gracias, Andrés. Muy buenas tardes a todas y todos, maestros, compañeros del máster y de la Casa Encendida que nos acompañan. Es para mí un honor como alumno del máster realizar esta presentación. Hoy tendremos pues, una conferencia muy enriquecedora, como lo han sido las anteriores, que nos vienen a incrementar nuestros conocimientos. Como ya nos lo mencionaba, nos acompaña el maestro Pedro Manuel Sacía, quien es licenciado en Química y doctor en Química Macromolecular de la Universidad del País Vasco. Es director de la Fundación de Finanzas Éticas. Actualmente es profesor e investigador de la Universidad de Deusto, donde imparte docencia en el campus de Bilbao. Su actividad docente en la Universidad de Deusto se concentra en los grados de ingeniería, así como en el máster en ética para la construcción social y el máster en organización industrial. En los grados que imparte la asignatura ética cívica y profesional, castellano e inglés, ética aplicada a las organizaciones y ética empresarial en los másteres. Imparte asimismo el módulo de finanzas ética en el máster de economía social y solidaria de la Universidad del País Vasco. Es miembro del Consejo de Administración de Banca Popular Ética, del Consejo Confederal de la Red Española de Economía Alternativa y Solidaria y del Consejo Directivo de la Federación Europea de Banca Ética y Alternativa. Es presidente de la cooperativa FIARE, pionera en organizaciones bancarias de carácter ético. Ha escrito diferentes artículos y el señor Sacía resume su filosofía de la banca ética en los siguientes términos. Los proyectos de banca ética se presentan en sociedad como propuestas de construcción de una alternativa. Lo que proponen a la ciudadanía es no consumir banca ética o ser clientes, sino participar en la construcción de un proyecto, en la edificación de un circuito económico alternativo. Su clase hoy se titula Otro modelo de banca es posible. Los dejo en buenas manos y aprovechemos al máximo la conferencia. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Muchísimas gracias por esta presentación. Paso a compartir la presentación que voy a utilizar. Espero que se vea. Me confirman, por favor, que se está viendo bien la presentación. Perfecta. De acuerdo. Pues comenzamos. Lo primero, muchas gracias, pero muchas gracias no solo pues, porque soy un ponente educado, que soy una persona educada, ciertamente, pero este agradecimiento a quienes organizan esta propuesta formativa, este máster en agroecología, les agradezco esta oportunidad porque intentaré mostrar a lo largo de mi presentación que precisamente construir finanzas éticas requiere de momentos de intercambio, de afrontamiento, de diálogo, de rendición de cuentas a distintos niveles, y oportunidades como esta son una de las oportunidades más ricas para poder hacer esa presentación y establecer ese diálogo. Por eso el agradecimiento, como digo, no viene solo de la obligada buena educación, sino que es un agradecimiento sincero por esta oportunidad. Si hablamos de finanzas éticas, nos encontramos con varias dificultades. La primera, que hay muchos que, no distinguiendo muy bien el ser y el deber ser, que es una confusión muy habitual en argumentación,
opinan que las finanzas éticas son un oxímoron, porque en la práctica, las finanzas normalmente excluyen la ética y la ética difícilmente se ocupa de las finanzas. Esto que ocurre en la práctica, es indiscutible que ocurre en la práctica, no niega, sino más bien al contrario, hace énfasis en la necesidad de hacer una reflexión ética sobre la intermediación financiera, que es a lo que me voy a dedicar. Sobre todo a hacer una reflexión ética de la intermediación financiera. La segunda dificultad tiene que ver con el extremado manoseo y desvirtualización que tiene la palabra ética, como tiene la palabra sostenible y como tienen muchas otras palabras que últimamente se manosean excesivamente hasta prácticamente volverlas irreconocibles. Todo el mundo habla de ética, todo el mundo cree que sabe de ética, teniendo en cuenta que la ética es una racionalidad que se puede enseñar, se puede aprender y es necesario estudiar para entenderla bien. Todo el mundo se siente capaz de hacer afirmaciones en las que incluimos la palabra ética, y ese es otro de los problemas con los que nos encontramos. El tercer y último problema es que pensamos, no sé si esto es herencia del Génesis, de cuando dimos los nombres a los animales y entonces de alguna manera al nombrarlos los poseíamos en la tradición judeocristiana. No sé si tiene que ver con eso, pero en todo caso hay una aspiración a intentar entender determinados sistemas o fenómenos sociales, por ejemplo el de las finanzas éticas, requiriendo un párrafo explicatorio, una definición que una vez leída ya lo he entendido todo. En este sentido debo decir que esto es una ensoñación. Entender las finanzas éticas tiene mucho que ver con entender la genealogía de las finanzas éticas. Esto, que es un término denso, genealogía, utilizado por Nietzsche, incluso por Foucault, utilizó mucho este término. Lo que quiere decir, de forma muy coloquial, es que si pretendemos entender un fenómeno, no podemos únicamente aspirar a definirlo. Abrazarlo en su conjunto quiere decir entender cómo surgen, cómo se desarrollan, qué conflictos tienen, en diálogo con qué otros actores sociales se generan, qué contexto los nutre, qué contexto los debilita. Todo este tipo de cuestiones son imprescindibles para entender, yo diría que cualquier sistema social, pero desde luego, sin lugar a dudas, las finanzas éticas. Recientemente tuvimos una presentación riquísima de un colega ecuatoriano que nos dictó un seminario en la Universidad de Deusto hablando del summa causae, el buen vivir con sus matizaciones, y nos decía precisamente esto, que nadie pretenda entender esto porque se le ofrece una definición. Para entender la aproximación del summa causae hay que entender muchas cosas: la historia, la política, el contexto, los actores. Eso es precisamente lo que voy a intentar compartir con ustedes hoy cuando intente responder a la pregunta que se formula como afirmación en el título de esta presentación: finanzas éticas, ¿otro modelo de banca es posible? La pregunta, ya adelanto, esto va a ser como una especie de spoiler, lo siento, la pregunta es retórica. ¿Otro modelo de banca es posible? Las finanzas éticas son un ámbito financiero, en este caso, que tiene decenas de proyectos financieros de diversas formas, bancos sometidos a supervisión, cooperativas de servicios financieros, estructuras, circuitos de intermediación microfinanciera, actualmente algunos circuitos que van incorporando lo que se llaman las fintech, empezando desde el crowdfunding, crowdlending, etcétera, etcétera. Digo, afirmo que otro modelo de banca es posible. Decenas de proyectos con excelentes rendimientos también económicos, con solidísimas carteras de financiación, con un control extremadamente sabio y consistente del riesgo,
teniendo en cuenta que una de las características que veremos que presiden el ámbito de las finanzas éticas es que nos dedicamos exclusivamente a entornos de apoyo financiero con niveles de riesgo altos, y no precisamente por su carácter volátil o especulativo, sino por el carácter de arriesgar, de estar promovidos en entornos de vulnerabilidad, de necesitar mecanismos financieros que la banca tradicional y el regulador no comprende bien. Dado eso, podemos hablar de las finanzas éticas como un ámbito extremadamente sólido, muy consolidado y que por tanto permite, con toda la naturalidad y honestidad intelectual posible, afirmar que otro modelo de banca es posible. Esta va a ser la historia o el recorrido de la presentación. Empezaré, siendo coherente con mi apelación a la genealogía, empezaré hablando del surgimiento de las finanzas éticas modernas. Veremos que en cualquier aspiración de intermediar ahorro con crédito con cláusulas o consideraciones o limitaciones de naturaleza ética podemos identificar finanzas éticas, pero esas las podemos identificar cuando determinadas órdenes religiosas prestaban dinero en la plaza de Florencia y las podemos identificar ahora. Yo voy a hablar de un proceso en el que se ha generado lo que se entiende por institucionalización, proyectos de finanzas éticas que generan una red, se institucionalizan en una federación y de tal manera que existen y se visibilizan públicamente, son capaces de interaccionar con las administraciones públicas a distintos niveles y con otros actores sociales. Hablaremos en primer lugar del surgimiento de las finanzas éticas modernas, preguntándonos por cuáles han sido los desencadenantes históricamente que han dado lugar a que grupos de personas y organizaciones pensaran que era no solo pertinente, no solo posible, sino extremadamente necesario y en algunos casos urgente generar proyectos de finanzas radicalmente alternativos a cómo estaba desarrollándose en un momento determinado de la historia del sistema financiero. Hablaremos del surgimiento de las finanzas éticas modernas. En segundo lugar, trataremos de hacer un poco de sociología dentro de la genealogía, arqueología quizás si quieren, tratando de descubrir cuáles son las dinámicas sociales, el sustrato militante del que se nutren los proyectos de finanzas éticas, para pasar en último lugar, en anteúltimo lugar, a analizar la institucionalización europea de las finanzas éticas. Finalmente cerraré mi presentación, que espero que no me lleve más allá de las 8, 45 minutos a partir de ahora para que tengamos espacio suficiente para explicaciones adicionales que puedan ser necesarias, preguntas o cuestionamientos o comentarios por parte de los asistentes. Acabaré mirando al futuro y tratando de proponer mis reflexiones sobre qué futuro le espera a las finanzas éticas, que ciertamente, aunque esto es un poco retórico también, es honesto decir que las finanzas éticas aspiran a desaparecer, pero no deja de ser una utopía. Aspiran a desaparecer porque se ha moralizado adecuadamente todo el sistema financiero. En fin, ojalá se le pueda aplicar el mismo criterio al comercio justo, a la actividad agrícola y a muchos otros sectores económicos que tienen un contrapunto alternativo por imperativo social, por imperativo medioambiental, por imperativo de justicia. Ojalá no fueran necesarias, me temo que yo no lo veré. En todo caso, merece la pena plantearse cuál puede ser el futuro de las finanzas éticas, asumiendo que durante una buena temporada van a seguir siendo bien necesarias. El origen de las finanzas éticas modernas se puede plantear a partir de un escrutinio al sistema financiero. Estamos hablando de mediados del siglo pasado, la segunda mitad del siglo pasado.
Algunos sitúan el surgimiento de las finanzas éticas en los movimientos antimilitaristas contra la guerra del Vietnam, etcétera, etcétera, que empezaron a dar lugar a preguntas sobre la banca armada y los intereses de la banca, intereses financieros de la banca en la industria armamentística e incluso en la colaboración en generar conflictos, porque al fin y al cabo eso no era otra cosa que generar mercado. Algunos sitúan ahí, sin entrar en tratar de datar exactamente el origen de las finanzas éticas modernas. Lo que sí es bien cierto es que durante la segunda mitad del siglo pasado se empezaron a hacer preguntas muy densas sobre la intermediación financiera como bien social. Poca gente dudaba y poca gente sigue dudando que conectar ahorro-crédito en circuitos consistentes orientados a la economía real, etcétera, pueden ser un buen reforzador, constructor de capacidad en dinámicas económicas de distinto tipo, pero en lo que se estaban convirtiendo las finanzas distaba mucho de someterse, digamos, a ese escrutinio ético al sistema financiero. De ahí aparecen preguntas, van apareciendo preguntas que suponen un juicio ético sobre la inversión y sobre el ahorro, sobre las dos partes del circuito intermediador. ¿Cuál era el destino de los activos? ¿Qué hacen las entidades financieras? ¿Qué hacían? ¿Qué siguen haciendo las entidades financieras con los activos que tienen, que son activos en depósito, que siguen siendo de una clientela externa que los dejan en depósito? ¿Qué hacen las entidades financieras con ese dinero en depósito? ¿Qué hacen las entidades financieras con lo que en teoría de mercado se llama demanda no solvente, con aquellas personas u organizaciones que no van a acceder a los productos y servicios financieros? Puede ser un crédito, puede ser una cuenta de ahorro, en estos tiempos puede ser una banca por internet, pueden ser una app en el celular de un banco. ¿Qué pasa con quienes por diversas razones no pueden acceder a lo que se ha convertido en nuestras sociedades actuales una necesidad absolutamente básica? Preguntas relacionadas con la transparencia, con la rendición de cuentas, con la cercanía al tejido social, con cómo se gobiernan las entidades a raíz de la reflexión sobre sostenibilidad, a la que me referiré luego, y esta iniciativa europea de elaborar lo que se llama una taxonomía sobre finanzas sostenibles, que trata de explicar lo que el regulador entiende que son finanzas sostenibles. Aparece el debate sobre si cuando hablamos de sostenibilidad nos podemos permitir el lujo de hablar exclusivamente de cambio climático o exclusivamente de huella de carbono, y no tendremos también que hablar no solo de la E, sino de la S, impactos sociales e impactos en la gobernanza, o gobernanza que genera impactos, por decirlo de una manera más rigurosa. De tal manera que las preguntas sobre el gobierno de las entidades, su capacidad o no de utilizar la ley, bordearla a su antojo, hacer elusión fiscal, que no es ilegal, no necesariamente evasión fiscal, pero en todo caso ingeniería financiera con las inmensas capacidades que les producen sus cuadros, sus abogados, sus ingenieros, sus financieros, sus economistas. Cómo se gobierna, qué cultura genera una entidad financiera que se preocupa sobre todo de tratar de eludir los controles, lo cual, por ejemplo, dio lugar a la crisis del 2008, entre otras cosas, ¿no? Preguntas relacionadas con el origen del capital, de dónde viene ese dinero. Ahora estamos oyendo muchas cosas con esta desastrosa declaración unilateral de guerra por parte de Rusia. Estamos oyendo muchas cosas sobre qué cosas se pueden hacer sobre el sistema financiero para controlar, limitar o anular flujos de capitales, lo cual resulta demoledor en muchos casos, ya no solo para la economía de un país, sino para un oligarca o para una gran fortuna o para lo que fuera. El origen del capital, cuál es el destino de los beneficios, no de los activos, que el destino es dar crédito, sino de los beneficios, que el destino es pagar dividendos.
cuál es ese destino, con qué criterio se desarrollan esos destinos, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias de crecimiento? Ya las estamos viendo. Las estrategias de crecimiento son el alejamiento de los territorios. Está viendo incluso últimamente, yo en un pueblo de La Rioja que conozco bien, hubo el fin de semana pasado una manifestación delante de la sucursal del único banco que quedaba porque había avisado que iba a cerrar. ¿Qué estrategias de crecimiento están desarrollando las entidades financieras? ¿Cuáles son las condiciones de trabajo de las personas que trabajan en las entidades financieras? Hay un sinnúmero de preguntas que se iban haciendo al sistema financiero, que el sistema financiero no respondía, pero que estaban ahí, que generaban sospechas y en algunos casos generaban clamorosas evidencias. Esto empezó a crear un sustrato de primero insatisfacción y luego reacción. Y en algunos casos ya no solo protesta, sino movilización y propuesta sobre la pertinencia de organizar y la posibilidad de organizar proyectos financieros que diesen respuestas éticas a todas estas cuestiones, lo cual veremos un poco más adelante, ¿no? De tal manera que las finanzas éticas modernas, una vez hecho este escrutinio, podemos identificar que surgen como respuesta a las consecuencias bastante decepcionantes sobre el escrutinio ético al sistema financiero, surgen determinados distintos tipos de respuesta que dan lugar a distintos modelos de finanzas alternativas que eventualmente al final acaban confluyendo de una manera más o menos consistente en lo que se pueden entender como finanzas éticas. Este tipo de respuestas podemos titularlas usando distintas palabras. Hay una primera aproximación que es la restricción. Hay una respuesta que es pantalla negativa. Es decir, yo quiero una entidad financiera que no haga determinadas cosas en el crédito. Algunos cifran, como decía, sitúan aquí el origen de las finanzas éticas modernas. En los años 60, en los años 70 del siglo pasado, determinados colectivos sensibles a valores como la justicia, la ecología, la cooperación, la solidaridad, empiezan a preguntarse: ¿mi banco con mi dinero está promoviendo este tipo de valores en los proyectos que permite crecer mediante el crédito o no? Y aparece la reclamación de no con mi dinero, no con mi dinero. De hecho, el origen de uno de los proyectos pioneros y punteros en las finanzas éticas, que es Banca Popular Ética, que surgió a finales de los años 90 y que sigue perfectamente viva y activa en España y en Italia en este momento, cooperativa de crédito con más de 50.000 personas socias. El origen se sitúa cuando organizaciones ONGs italianas, en concreto una de ellas, Manitese, Manos Unidas, que llevaba la tesorería de los movimientos contra la guerra del Vietnam, descubrieron que el dinero de esa tesorería de Manitese estaban en bancos que estaban vendiendo armas en el conflicto de la guerra de Vietnam. Esto que ahora nos parecen cosas que, bueno, pues que gracias a Dios las sociedades aprenden moralmente y quienes hemos estado metidos en estos mundos de militancia, pues ahora nos suenan como de primero de preescolar, ¿verdad? Claro, en aquel momento fueron descubrimientos extremadamente chocantes. Dijeron, a ver, esto requiere una respuesta como consumidores de productos financieros. Y ahí se sitúan, quizás una manera de situar las finanzas éticas modernas puede estar ahí, ¿no? En todo caso, las respuestas concretas, los proyectos financieros que surgieron a partir de ahí, eran proyectos financieros que hacían hincapié sobre todo en la restricción, pantallas negativas a determinados ámbitos de financiación. No financiamos aquí. Seguramente, yo creo que la audiencia a la que me estoy dirigiendo en este momento
estáis bastante más formados que la media en estas cuestiones, pero si tú preguntas por la calle qué son las finanzas éticas, casi nadie sabe nada, pero si alguien sabe algo te dice, ah, sí, estos son los que no invierten en armas, ¿verdad? Y cosas de estas. Es lo que suele haber en el imaginario de la gente cuando hablamos de finanzas éticas. Esto siendo cierto, tenemos que decir que son, por decirlo de alguna manera, finanzas éticas de primera generación. De primera generación. Hay una segunda respuesta, que es una respuesta más relacionada con las brechas, con la exclusión bancaria, que son respuestas que se llaman de especialización. Son proyectos financieros que surgen pues porque se dan cuenta que no llega el dinero a las personas excluidas del sistema bancario, a las entidades del tercer sector, a las cooperativas, a las pequeñas cooperativas, a la economía solidaria en general, a proyectos agroecológicos. No llegan, los bancos no están interesados. En su día fue muy llamativo que fueron los primeros bancos éticos los que empezaron a financiar las energías renovables, cuando la banca no estaba interesada. Claro, hoy, según que el país, según qué apoyo legal, hay bofetadas por financiar huertos solares, porque ha cambiado la contemplación del riesgo. Pero en aquellos momentos había sectores de la economía extremadamente valiosos que tenían un tipo de necesidades financieras y un tipo de conceptualización o concepción del riesgo que hacía que las entidades financieras tradicionales no estuvieran interés, no estaban allí. Y por tanto hubo proyectos de finanzas que surgieron como respuesta especializada y se generaron microfinanzas, cooperativas locales de ahorro y crédito, fórmulas de capital riesgo, de capital paciente, de capital semilla, sociedades de garantía recíproca, distintas iniciativas financieras que trataban de adaptarse a aquellos que tenían dificultades para obtener financiación en el sistema financiero tradicional. Una tercera aproximación, vamos progresivamente creciendo, esto es un poco capas de cebolla o un esquema concéntrico. Aviso que las finanzas éticas actuales hacen todo esto a la vez. Tienen pantallas negativas, tienen productos especializados, tienen pantallas positivas, no solo dicen dónde no prestan, sino que dicen dónde solo prestan, especializándose en proyectos con impacto social y medioambiental positivo. Las finanzas éticas fueron las que pusieron de moda, ahora alguna entidad más, algunas entidades más, y con esta nueva ley sobre taxonomía social, seguramente taxonomía sostenible, o la taxonomía de las finanzas sostenibles, perdón, algunas entidades más lo harán, pero fueron las primeras que pusieron en marcha metodologías de evaluación de las solicitudes de financiación, en la que junto a las financiaciones económico-financieras, las evaluaciones económico-financieras, se producían unas evaluaciones socioambientales del impacto social y medioambiental del proyecto y también evaluaciones de su sistema de gobernanza, su sistema de contabilidad, la manera de concebir la perspectiva de género, etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo de evaluaciones de las solicitudes de financiación fueron uno de los elementos distintivos más consistentes de las finanzas éticas una vez pasada, digamos, la fase de las pantallas negativas. Ya no es lo que no hago, que por supuesto sigo sin hacerlo, pero es que también me especializo en determinados ámbitos, recuperando de alguna manera el bien social de la intermediación financiera, entendiendo que la intermediación financiera encierra un bien social, no se excluye las finanzas per se excluyen una determinada manera de entender las finanzas, pero se entiende que la intermediación financiera puede tener un bien social y ese bien social es necesario rescatarlo. Aparecen ya cuestiones relacionadas con la gobernanza y con un facilitador muy importante de la rendición de cuentas, que es la transparencia. Es un elemento clave. La transparencia se suele enarbolar como un valor en sí mismo. Realmente es un valor medio, no es un valor fin. Es un valor que habilita para otras estrategias valiosas,
pero si tú eres transparente y lo que transparentas es sueldos obscenos de altos directivos, puede ser muy transparente, pero desde luego no eres nada alternativo y seguramente nada justo. Si la transparencia conduce al empoderamiento de la sociedad en su diálogo con la entidad financiera, entonces la transparencia es un medio que se orienta a un fin valioso, que es precisamente la interacción entre la entidad financiera y el tejido social, evitando ese escrutinio que veíamos antes del alejamiento del tejido social, cercanía al tejido social. Por fin, una cuarta aproximación, la más sofisticada, la que distingue realmente las auténticas finanzas éticas respecto a otras aproximaciones financieras, pues que quieren ser verdes, que quieren ser sostenibles, que quieren ser, y que seguramente serán algunas cosas de esas, ¿verdad? Las auténticas finanzas éticas, entendidas como proyectos de acción política, para la transformación social, tienen como respuesta a el escrutinio ético que se hacía sobre las finanzas la necesidad de generar proyectos económicos que tienen mucho poder. Las finanzas tienen mucho poder. También las finanzas éticas tienen dinero que pueden utilizarse para dar determinado crédito o no darlo, y eso encierra muchísimo poder. Aparte que las entidades financieras pues crecen con mucha rapidez porque el producto que intermedian es dinero, que puede circular con mucha velocidad. Si existe la vocación y existe la legitimidad, las finanzas éticas pueden crecer, como de hecho han ido creciendo. Os mostraré cuando hablemos de la Federación Europea de Banca Ética, quedaros con este número, son entidades financieras que en su conjunto intermedian 30.000 millones de euros en Europa. 30.000 millones de euros en Europa, que son números muy pequeños comparados con el Deutsche Bank, con el Santander o con el BBV, pero que desde luego para ser un movimiento de alternativa son números estimables que nos convierten, como veremos, en un interlocutor muy valorado, por ejemplo, por las administraciones, ¿no? La construcción de ciudadanía quiere decir que las entidades de finanzas éticas se sitúan naturalmente dentro de todo el movimiento que genera dinámicas de consumo responsable. En este caso, consumo responsable de productos financieros. De la misma manera que se reivindica consumo responsable en el ámbito de la soberanía alimentaria, del comercio justo, de la agroecología, de la cooperación norte-sur, de la economía social y solidaria, la banca ética se entiende las finanzas éticas en ese ecosistema, que veremos que es mucho más que sentirse en el ecosistema, es una relación muy densa y muy intensa con un conjunto de otros actores sociales que lo que quieren, me atrevo a decir que lo que queréis, es construir otro tipo de ciudadanía. Esta aspiración de naturaleza nítidamente política, sitúa a las finanzas éticas modernas precisamente desde esa perspectiva o desde ese paradigma. De tal manera que empezamos por la restricción, no con mi dinero, pasamos a la especialización, llevemos crédito a quienes no lo tienen, continuamos con la recuperación del bien social y acabamos diseñando una herramienta política de transformación social. Ese es el relato para entender las finanzas éticas. Ese es el relato para entender las finanzas éticas. Y por eso las finanzas éticas tienen ciertas características que veremos luego que tienen que ser así, porque si no, no responderían a este proceso en el que hacemos restricción, hacemos especialización, recuperamos bien social y construimos ciudadanía. ¿De acuerdo? Así que ahí vamos. Claro, los proyectos de finanzas éticas, cuando se plantean si pueden surgir, yo he participado en la creación de un proyecto de finanzas éticas, el que empezó siendo Fiare Banca Ética y que ahora es Banca Ética, operando en Italia y en España, tras la integración de la cooperativa española Fiare en Banca Ética italiana, de tal manera que constituimos una cooperativa de crédito que opera en España y en Italia. La pregunta que nos hicimos cuando comenzamos a trabajar
este proyecto en España, pues fue la pregunta natural que se haría cualquiera. ¿Se dan las condiciones para que esto salga adelante? Y esa pregunta tiene varias subpreguntas. Una primera puede ser, oye, ¿existe una demanda consistente? ¿Va a haber una demanda consistente? No nos olvidemos que los proyectos de finanzas éticas, si me refiero a banca ética ahora, pero veremos luego una cronología, si me refiero a la mayoría de los proyectos de finanzas éticas modernos que están integrados en FEBEA, estamos hablando de finales del siglo pasado, comienzos de este siglo, en esos momentos, en muchos países, también en España, había entidades financieras que andaban como aviones, tercer sector muy bien tratado por esas entidades financieras, con obras sociales muy robustas, que además del crédito te cedían un local y de paso te daban no sé qué, y por tanto nuestra duda era, oye, ¿existirá una demanda consistente en un ecosistema, en un entorno en el que existe la Caixa, en el que existe Kutxabank, en el que existe Caja Laboral, en el que existe Caixa Popular en Valencia, en el que existen, ir nombrando, muchas cajas rurales, Caixa Colonia, etcétera? ¿Existe una demanda consistente? ¿Habrá, de hecho, sociedad civil que haya hecho ya esa transición mental hacia una pregunta por el consumo responsable de productos financieros y haya dicho no con mi dinero? Esto era bastante antes de la crisis financiera. Hay gente que se cree que los movimientos de finanzas éticas surgieron por el cabreo que nos trajo la crisis financiera de 2008. De eso nada. Los proyectos de finanzas éticas que están ahora más consolidados surgen todos bastante antes de la crisis financiera, reclamando, entre otras cosas, y no es que seamos más listos que nadie, que lo veía todo el mundo, reclamando, entre otras cosas, que lo aparentemente bien que iba el sistema financiero a principios de este siglo, etcétera, encerraba auténticas bombas de relojería que acabaron por estallar. La primera pregunta era, ¿existe una demanda consistente? La segunda pregunta era, o el segundo bloque de preguntas apuntaba hacia el legislador. ¿Existen marcos regulatorios favorecedores? La respuesta era no. La expectativa es que en algún momento existieran. La respuesta sigue siendo no. No hay marcos regulatorios favorecedores de las finanzas éticas. Es un poco patético porque desde la Unión Europea hay muchos papeles, muchos dictámenes, muchos informes que hablan de lo extremadamente útil que es la biodiversidad en el ecosistema financiero. Pero luego la regulación es esa que se llama que one size fits all, un mismo tamaño para todos. Nosotros en banca ética tenemos exactamente los mismos stress tests que el BBV, que el Deutsche Bank o que BNP. Exactamente los mismos. Ellos tienen una cantidad tremenda de abogados y nosotros pues no tanta. Exactamente la misma legislación. Hay países que empiezan a tratar fiscalmente de forma favorable las aportaciones a cooperativas. En fin, muy pocas medidas fiscales, desde luego ninguna. Hay un caso muy característico que os explicaré luego, que es el de la ley italiana, que ha tenido, bueno, el desparpajo de definir por ley las finanzas éticas. Es el único país del mundo que lo ha hecho, pero luego no hay ninguna consecuencia si eres una entidad que cumple esa ley y por tanto eres de finanzas éticas, cuando lo que esperas es que, bueno, si lo defines, por lo menos favorécelo. Establece condiciones favorables. Si consigues pasar por esa certificación y ser declarada por el Estado entidad de finanzas éticas, artículo 110 bis del texto único bancario italiano que define lo que es un banco, hay un artículo que dice, y dentro de esto, los bancos éticos son los que cumplen esto, esto, esto y esto. Enseguida os lo enseño. Y dices, bueno, ¿y si lo cumplo? Yo qué sé, algún beneficio fiscal, alguna legislación que pueda favorecer, porque parece que lo que estás diciendo es que soy tan importante, o que soy importante, no digo tan importante, pero soy importante pues como una carretera, como un festival cultural, como, no sé. Pues no, no hay marcos regulatorios favorecedores. ¿Existe vocación política para desarrollarlos? Pues existe, pero ciertamente no mucha. Ciertamente no mucha.
¿Existen respuestas en nuestras democracias que puedan incentivar esa vocación política? Hay base social, hay organizaciones que hacen no tanto lobby, que es muy difícil, advocacy, que insisten. A nivel municipal, por ejemplo, tenemos fuerte respaldo con otras organizaciones importantes del tercer sector que pueden ayudar a legitimarnos mutuamente, y esto está ocurriendo en algunos momentos, etc. Y una última pregunta, motivacionales. ¿Existen modelos de gobernanza que ayuden a que todo esto que estamos diciendo, que puede ser una respuesta natural, éticamente fundamentada y claramente alternativa, existen modelos de gobernanza de entidades de este tipo que permitan que se mantenga, porque los históricos del fracaso de iniciativas financieras que empezaron siendo iniciativas muy orientadas al bien común, los surgimientos de muchas cajas de ahorros fueron de ese tipo, el surgimiento de muchas cooperativas de crédito fueron de ese tipo, luego viene el crecimiento, la estructuración y en muchos casos la pérdida de misión. ¿Cómo manejaríamos esa cuestión? ¿No? Preguntas que quedaban abiertas en aquel momento. Bueno, esto no es una gráfica muy científica, desde luego, pero una idea de cómo han ido las tendencias desde los años 90 hasta hoy, de estas 4 pulsiones que hay detrás de las finanzas éticas, pues podemos caracterizarlas así. Contra los bancos no había nadie prácticamente hasta la crisis financiera. Cuando surgió la crisis, la gente se cabreó. Luego, poco a poco, gracias a calendarios, cuberterías, bicicletas, esfuerzos publicitarios y de marketing tremendos, algún cambio de comportamiento, alguna nueva regulación. Bueno, el cabreo a la gente se le suele ir pasando con un buen tipo de interés, ¿no? Las cuestiones sociales y medioambientales han ido creciendo paulatinamente, despacito. Supongo que estaréis de acuerdo conmigo en que despacito. Hay una pequeña aceleración, sobre todo con el viento de cola del cambio climático, los objetivos de desarrollo sostenible, el horizonte 2030, pues en fin. Estoy hablando del gran público, estoy hablando del gran público, y hay una pequeña aceleración. El no con mi dinero sí que ha sido una cuestión que ha ido creciendo continuamente, acelerándose a raíz de la crisis un poco más, y las propuestas de entender que este sistema económico hay que transformarlo, pues en fin, pues siempre hay gente que lo piensa, seguramente cada vez más a medida que los desastres que genera este sistema económico, sobre todo en términos de desigualdad, va creciendo. Entonces, esto es un resumen, ya digo, cualitativo, que nadie se lo tome esto como una gráfica. De hecho, no hay ni siquiera escala, deliberadamente no hay números, es simplemente cómo ha ido evolucionando el sentir de la población en estos nutrientes de los proyectos de finanzas éticas. Dicho esto, detectamos dentro de los proyectos de finanzas éticas, los que han ido generándose, detectamos dos dinámicas sociales, una relativa al ahorro y otra relativa al crédito. Una reflexión política sobre el derecho al crédito, cuidado con esto, una reflexión política sobre el derecho al crédito quiere decir que cuando te haces la pregunta sobre si es el crédito un derecho, al que no se puede responder, como con todos los derechos, sí y siempre sí, esto no es verdad. El crédito en determinadas condiciones es un derecho, es un derecho. De hecho, los grandes bancos estarían encantados en dar crédito a todo el mundo, O sea, cuidado con esta pregunta, que parece que estamos pensando en las microfinanzas, realmente nos estamos haciendo una pregunta política. ¿Es el crédito un derecho? Y la clave de la respuesta es, en determinadas condiciones es un derecho, cuando es habilitador para que puedas iniciar, como decía Stiglitz, ese primer escalón de tu desarrollo, sobre la base del modelo de Amartya Sen, etc. En determinadas condiciones el crédito es un derecho, y la pregunta política es, bueno, ¿y si es un derecho, quién lo satisface? ¿O vamos a estar también como con el derecho a la vivienda, que todo el mundo sabe que es un derecho, pero nadie sabe quién lo satisface? ¿O el derecho a un trabajo digno? Entonces, una reflexión política sobre el derecho al crédito que lleva a que haya organizaciones que dicen, reconozco que en determinadas condiciones el crédito es un derecho
y yo me comprometo a satisfacerlo. Este es uno de los elementos que nutren el surgimiento de los proyectos de finanzas éticas. El segundo, no con mi dinero, tiene que ver con el ahorro y es una demanda ciudadana sobre el ahorro como bien común. Atención con esta frase que tiene su truco. Aquí nadie está hablando de que no hay derecho a la propiedad privada. Tu ahorro es tuyo. Pero una vez depositado en la banca, lo que puede hacer la banca solo debería ser orientarlo al bien común. Debería ser orientarlo al bien común. Los proyectos de banca ética dicen, atentos, yo me comprometo a orientar al bien común el 100% de mi ahorro. Doy evidencia de ello, soy transparente, me puedes auditar, te informo sobre mis impactos sociales y medioambientales y no solo sobre los económicos. Estos serían los dos grandes dinamismos generadores de los proyectos de finanzas éticas modernos, como digo, tal y como hemos venido entendiendo la historia. Si avanzamos un poco más y nos pasamos del ADN a la radiografía, utilizando más términos médicos, ¿cuáles son los elementos básicos? Nos vamos acercando a algo parecido a una definición, ¿verdad? Tras haber conocido la historia, seguramente nos sentimos capaces de ir acercándonos a una definición que solo tiene sentido si entendemos bien la historia que os he venido explicando. Si no, te doy la definición y no entenderás nada. Elementos básicos del contrato social de la banca ética, a lo que se compromete la banca ética. El eje declarativo, que se llama en las metodologías del triángulo ético. El eje declarativo, lo que la organización dice, yo me comprometo a esto. Los elementos básicos tienen que ver con el ahorro, solo hago economía, no especulo. Solo hago economía, no vendo y revendo dinero. No sé nada de derivados, no sé nada de hedge funds, no sé nada de productos tóxicos, no sé nada de paraísos fiscales, no sé nada de esto. Me dedico a hacer intermediación financiera, ahorro y crédito para la economía real. Y además digo otra cosa, para la economía real con alto impacto social. Y solo me dedico a esto. Ese es un elemento fuerte del contrato social de la banca ética. El segundo elemento fuerte es cuál es la orientación del crédito. La transformación social que propone la banca está hecha desde la perspectiva de las personas y organizaciones excluidas del derecho al crédito. ¿Quiere esto decir que las finanzas éticas solo dan crédito a personas excluidas? No. No, porque eso hace insostenible un proyecto financiero, simplemente no existe, no funciona y desaparece. Pero quiere decir que tiene que haber compromisos objetivos en todas las entidades de finanzas éticas de hacer actividad de crédito para personas y organizaciones excluidas del derecho al crédito. Actividad que deberá ser nutrida seguramente con otro tipo de actividades, porque ella misma, ella sola, no es sostenible. Pero hay un compromiso político. Banca ética tiene un compromiso de destinar un 1% de toda su actividad de crédito al microcrédito. Diréis, joder, vaya mierda. Bueno, un 1% son 10 millones de euros todos los años. A intervenciones que son lo que se llama, una palabra horrible, no bancables. Personas y organizaciones no bancables, fuera del mercado, demandantes no solventes, llamarlo como queráis, ¿no? Hay más elementos básicos del contrato. Sin entrar en demasiadas profundidades, un banco intermedia ahorro con crédito, pero no puedes prestar todo el ahorro, tienes que tener fondos propios, aparte del capital social. Bueno, hay tesorería, hay liquidez, hay dinero que lo tienes que tener guardado por diversas razones. Primero, porque te obliga el legislador, estos son precisamente los test de estrés, es ver cómo estás de fondos propios cuando vienen mal dadas. ¿Qué hace un banco con la tesorería? Nuevamente, no especula. Nuevamente, no utiliza paraísos fiscales. Nuevamente, es transparente y te dice dónde ha hecho, que las inversiones normalmente son en renta fija, normalmente, o en deuda soberana de algún estado, etc. Así funciona. Y en el propio estilo de funcionamiento de gobernanza hay algunos elementos característicos de este contrato.
Se evalúan, como he dicho, ético-socialmente todas las solicitudes de financiación. La transparencia es obligatoria. De hecho, hay una información de todas las operaciones de crédito, todas y cada una, también en la web y también accesible. De hecho, las webs normalmente, la nuestra lo tiene, te preguntan, ¿tú dónde vives? Aquí. ¿Quieres saber todos los créditos que hemos dado por tu zona? Pues ahí los tienes. Elementos relacionados con la perspectiva de género. Banca Popular Ética es uno de los primeros bancos, cierto es que luego ha venido el Santander, pero es uno de los primeros bancos que ha tenido presidenta. La actual es una presidenta, Ana Fasano, y tenemos una obligación de que el 30% al menos de los miembros del Consejo pertenezcan al género menos representado. Ya no decimos que el 30% de los miembros del Consejo sean mujeres, porque hay muchas veces que son más mujeres que hombres, de tal manera que garantizamos un equilibrio de género que algunas veces lo que hace es que tengamos que incorporar hombres, porque muchas veces son mujeres. Ahora estamos en plenas elecciones y la lista de 9 candidatos al Consejo son 5 mujeres y 4 hombres. No repartimos dividendos. Hay algunos proyectos de finanzas éticas que reparten algunos dividendos. Esto es un debate que lo tenemos permanentemente. Y hay una escala, un límite salarial. En el caso de Banca Ética es 5,1. En el caso de todas las entidades de la Federación Europea de Banca Ética es un límite aproximadamente de ese tipo. Los bancos tradicionales en Europa andan en 200:1 y en Estados Unidos en 700:1 aproximadamente, los límites salariales. ¿De acuerdo? Hay algunos otros elementos del ADN organizacional. Los proyectos de banca ética, tal y como os he venido explicando, evidentemente son circuitos cortos de intermediación, cercanía al territorio. Acordaros sectores sociales a los que no llega la gran banca. Son circuitos cortos, densamente vinculados, con una socioestructura participativa. La base social participa, es uno de los elementos distintivos. Por eso todas las entidades de finanzas éticas son de naturaleza cooperativa. Digo de naturaleza, no siempre de forma jurídica cooperativa, porque hay países en los que no puedes ser cooperativa si eres un banco. Por ejemplo, en Suiza, uno de los miembros más antiguos de la Federación Europea de Banca Ética es un banco suizo al que le tenemos mucho cariño, pues precisamente por ser Suiza quien es. Y el ABS, el ABS, el Banco Alternativo Suizo, no es una cooperativa porque en Suiza está prohibido que sean cooperativas los bancos. Pero la estructura es cooperativa, la gobernanza es cooperativa, la socioestructura participa y la forma de operar es naturalmente cooperativa, cosa que se entiende muy bien nuevamente si entendemos la historia y la generación de los proyectos de finanzas éticas, porque si decimos que esto consiste en poner la intermediación financiera o el crédito al servicio de la justicia, lo primero que tienes que hacer es tener una idea de cuáles son los retos de justicia en los territorios en los que operas. Y eso requiere interacción fuerte, vinculación densa, cercanía al territorio, ¿no? Básicamente acabas llegando a una conclusión en las entidades de finanzas éticas. Es una conclusión paradójica. Bueno, después de hablar tanto de esto, os daréis cuenta que he hablado muy poco de técnica bancaria, de intereses, de plazos, de cosas por el estilo. ¿Por qué? Pues porque los proyectos de banca ética, que son herramientas de acción política, lo repetiré tantas veces como se me ocurra, descubren que no solo hay que hacer banca, hay que hacer trabajo cultural, hay que hacer incidencia política, hay que hacer dinámicas parabancarias, como explicaba hace un momento, hay que hacer muchas más cosas que banca. El trabajo cultural y el de incidencia política es muy importante y en eso aparece otra característica de las entidades de finanzas éticas, que es el networking, el trabajo en red con otros actores aliados. La relación entre la banca ética y otras dinámicas del ámbito de la economía solidaria tienen una doble implicación, una triple implicación. Los proyectos de finanzas éticas son proveedores de servicios financieros de esas organizaciones, seguro que sí, pero es que las organizaciones de finanzas éticas muchas veces en su base social tienen a esas organizaciones como socias de preferencia, como socias de referencia. Y en tercer lugar, hay muchas actividades de advocacy, de incidencia, culturales, etcétera, en las que las entidades de finanzas éticas trabajan naturalmente en alianza con entidades de otros espacios de las economías críticas y de las economías alternativas. ¿De acuerdo?
Acabo en 10 minutos con la última parte, las dos últimas partes de la presentación. La institucionalización europea de las finanzas éticas es FEBEA, la Federación Europea de Banca Ética. Es una federación que ha cumplido 20 años el año pasado, se fundó en el año 2002, promovida por 6 entidades que la fundaron, 6 entidades de finanzas éticas. Para que veáis, os pongo en esta diapositiva, la presentación os quedará para quien quiera consultarla posteriormente. Ahí aparece una cronología de cómo se han ido creando las distintas organizaciones de finanzas éticas, el GLS Bank en el 74, Oikocredit en el 75, Credit Cooperative en el 83, CIDI en el 83, la ANEF, Banca Ética se creó, como veis ahí, en 1999, primero en Italia, luego en España. En el 2014, Banca Ética abre su primera oficina en España, en el Ulster UCIT en el 2001. Bueno, ahí se van creando las 33 entidades que forman parte de la Federación Europea de Banca Ética. Como os decía, en Europa han pasado muchas cosas en finanzas éticas en los últimos años. Una de ellas es la ley italiana, a la que me hacía referencia antes, el artículo 110 bis del texto único bancario, que define lo que es un banco en la ley italiana. Bueno, pues en ese articulado han metido un artículo, el bis, como digo, el 110 bis, en el que definen lo que son las finanzas éticas. Una entidad de finanzas éticas es aquella que evalúa socioambientalmente las solicitudes de financiación, que da información de los créditos concedidos también a través de la web, que un mínimo del 30% de la actividad de crédito se dedica a la financiación de la economía social, que no reparte dividendos, que la gobernanza está basada en la participación del accionariado difuso, asambleario, y que la escala salarial está limitada de 1 a 10 entre la retribución máxima y la media. Para quienes incidimos en que se promulgase esta ley en Italia, pues obviamente hubo que negociar y hay algunas cosas pues, que se quedaron por debajo de nuestras expectativas. Esto de un mínimo del 30% de la actividad de crédito, realmente nosotros queríamos que pusiese que un 100% de la actividad de crédito se dedica a la financiación de la economía social, y desde luego queríamos que la escala salarial se limitase no de 1 a 10 entre la máxima y la media, sino de 1 a 5 entre la máxima y la mínima. Pero en fin, pues es lo que es la Realpolitik y la posibilidad, pero aún y todo es un esfuerzo valioso. Ya digo que no ha habido otro país que haya definido por ley las finanzas éticas. Ya sabemos en España lo que cuesta, lo que ha costado definir una empresa de inserción, no sé qué. Bueno, pues en Italia conseguimos que se definiera lo que son las finanzas éticas, y ahí, como veis, aparecen las cuestiones que os he venido relatando cuando hemos estado repasando la genealogía de las finanzas éticas, ¿verdad? La Federación Europea de Banca Ética fue fundada, como digo, en el 2001 finales, por 6 entidades, 2 belgas, 2 francesas, una italiana y una polaca. Banca Popular Ética, Credit Cooperative, Credal, FBUM, Caisse Solidaire, Nord-Pas de Calais y TISE. Todas siguen funcionando. Bien es cierto que Caisse Solidaire, Nord-Pas de Calais ha sido absorbida por Credit Cooperative, pero todas las demás siguen funcionando, todas. Desde el 2001, pero venían funcionando desde bastante antes. 33 entidades financieras, 16 son bancos, 9 son cooperativas de servicios, 5 son compañías de inversión, 3 son fundaciones, componen un sector con 500.000 clientes, 200.000 personas y organizaciones socias, 3.000 empleados, 200 oficinas, 32.000 millones de euros en activo, lo que os decía antes, ¿verdad? Que en términos bancarios es muy poca cosa comparándolo con los grandes monstruos financieros transnacionales, pero como propuesta de alternativa, todo esto son entidades que no tienen nada de greenwashing, de pinkwashing, de social washing. Estos son entidades, todas ellas de raza, entidades de finanzas éticas entendidas como herramientas, insisto, de acción política. Aparece una descripción de cuáles son los principios a los que se comprometen los miembros de FEBEA, cuáles son las estrategias que desarrolla la federación, incidencia política, refuerzo de la red, etcétera.
Es importante reseñar que están ocurriendo en Europa últimamente unas cuantas cosas interesantes, porque, entre otras cosas, los fondos Next Generation, que se ha generado todo este programa a raíz de la pandemia, etcétera, suponen un chorro de millones tremendo, que mucho llegará a la economía mainstream, incluso a la economía especulativa, pero hay una buena parte de ese dinero que tiene alguna etiqueta política muy concreta. Por ejemplo, que llegue a entidades de la economía social, por ejemplo, que llegue al ámbito de la agroecología, por ejemplo, que llegue al ámbito de las renovables, por ejemplo, que llegue al ámbito de la inserción social y laboral. Y hay muy pocos intermediadores financieros que cuentan con la confianza de las instituciones europeas para intermediar ese dinero y bajarlo a los territorios. La Comisión Europea conoce, FEBEA la conoce bien, conoce nuestras entidades de finanzas éticas y sabe que somos muy buenos socios para llevar ese dinero a los lugares en los que naturalmente operamos y de los que los bancos tradicionales no tienen ni puñetera idea ni ganas que tienen de tenerla, ¿verdad? Entonces, eso es una oportunidad interesante que que espero que vayamos a utilizar. Aquí están los 33 fundadores. En España tenemos Banca Ética, que opera en Italia y en España, está COP57, está Caixa Colonia. Estas son las tres entidades que son las socias, los miembros españoles de la Federación Europea de Banca Ética. ¿De acuerdo? Mirando al futuro, para finalizar, nos damos cuenta, quienes pensamos en finanzas éticas, que lo que tenemos es que actualizar lo que supone hoy poner las finanzas al servicio de la justicia. Eso en cada momento pues va cambiando, lo que supone. De base supone siempre lo mismo, pero como decía un filósofo, la justicia es difícil de definir y quizás, como Kant, podemos pensar que no es de este mundo. Desde luego, lo que es muy fácil de definir es la injusticia, sobre todo por quienes la padecen. Y es estar en contacto con esas realidades lo que nutre de legitimidad a los proyectos de finanzas éticas. Deberemos tener, por tanto, propuestas parabancarias, no solo bancarias. Deberemos ser cada vez más transparentes en nuestros balances sociales. Deberemos ser cada vez más estrictos en las evaluaciones socioambientales de las financiaciones. Os pongo un ejemplo y ahí veis algunos links que luego, visitando la presentación, podéis profundizar si os interesa. Obviamente ya hemos descubierto, lo decía al final de la parte anterior, que no solo podemos tener instrumentos financieros, la dimensión cultural y la incidencia política forman parte esencial del proyecto. Por tanto, tendremos que tener mucho cuidado con las alianzas, con lo que necesitemos para crear conciencia ciudadana. Hay que crear un contexto, porque si no, hay muchas veces que los movimientos de alternativa, y eso en el mundo de la agroecología lo conocéis bien, se nos olvida actuar sobre la demanda. O sea, el trabajar para que la ciudadanía entienda los beneficios que suponen para terceros, para ellos mismos, consumir o militar, no solo consumir, sino construir determinado tipo de circuitos, ¿no? Deberemos prestar continuamente atención a la gobernanza. ¿Por qué? Pues porque hay muchas experiencias, no solo financieras, sino de entidades que empezaron teniendo un nivel de incidencia política fuerte y de alternatividad elevado, pero que luego generaron pérdidas claras en su misión fundacional, etc. Habrá que prestar mucha atención a la gobernanza cooperativa, al valor legitimador que tienen entidades socias importantes que están siempre detrás de los proyectos financieros. Nosotros tenemos en Banca Ética socios de referencia que son entidades de energías renovables, está Cáritas, están entidades de inserción social, de diverso tipo, ¿no? Que son entidades que legitiman de alguna manera, que legitiman ciertamente y que ayudan a que se mantenga la orientación inicial de las finanzas éticas, ¿no? Hay un reto muy claro que tiene que ver con la educación financiera. Hay una batalla ahora, a nivel de todo el mundo. Ya sabéis que la industria del conocimiento es la industria que más dinero mueve a nivel mundial.
cuando a raíz de la crisis financiera los estados y desde la Unión Europea se hizo una llamada fuerte para mejorar la educación financiera de la población, a los bancos les encantó esa propuesta y han agarrado proyectos de educación financiera con entusiasmo. Tenemos que plantear otros proyectos de educación financiera en el que demostremos o mostremos propuestas que no solo intentan insertar a las personas en el mercado financiero, sino ser capaces de mirar críticamente ese mercado, ¿no? Entonces hay que poner mucha atención a ese tipo de cuestiones. Os dejo al final unas diapositivas que creo que pueden ser interesantes porque también explican un poco en la práctica lo que hacen las finanzas éticas. Tenemos un dossier que ha sido la respuesta de nuestras entidades ante la crisis del COVID, qué tipo de respuestas hemos dado. Es una muestra, aquí la diapositiva está en inglés, pero tenemos el dossier también en castellano. Y os dejo finalmente 3 links interesantes por si queréis ir profundizando más en lo que son las finanzas éticas y acabar de daros cuenta, y no solo creyéndome a mí, que otra banca ética, otra banca es posible. Muchas gracias a todos y a todas. Yo acabo aquí la presentación y quedo a disposición de los organizadores para que dialoguemos o para que hagamos lo que vosotros me digáis. Muchísimas gracias, Perú. Pues aquí tenemos algunas preguntas que han surgido durante la conferencia y comentarios. Y los invito a que sigan haciendo preguntas. Al principio de Ecuador, Ana decía, las finanzas éticas debe ser un compromiso para la acción, empezando con los gobernantes y las políticas que apliquen en favor de los más necesitados. En 1999 hubo en Ecuador un feriado bancario que afectó muchas familias y lo perdieron todo. Es un comentario pregunta. Luego Carmen Gloria dice una reflexión: un banco es un lugar donde te prestan un paraguas cuando hace buen tiempo y te lo piden de vuelta cuando empieza a llover. Robert Frost. Después pregunta Cristina: ¿hay alguna manera fiable para saber qué hacen o no con nuestro dinero, aún no queriendo que hagan nada con él, salvo tenerlo ingresado en la cuenta? Y luego Domingo señala: soy simbólicamente accionista de Triodos Bank y socio de FIARE Bank Ética y COP57. Creo que muchas personas operan con bancos convencionales, no porque no compartan los valores de las finanzas éticas, sino por falta de confianza o por desconocimiento. Por ejemplo, no se anuncian mucho, no se habla mucho de ellas y tienen pocos clientes comparativamente. ¿Es ese el sentido de las finanzas éticas, el de ser un actor significativamente muy pequeño que no dé problemas a los grandes flujos de capital? Por ahora esas son las preguntas que han hecho. Bueno, aparte de los comentarios, que no tengo nada que decir, quizás las 2 últimas sí que encierran alguna pregunta directa, Cristina y Domingo. Como decía, hay maneras fiables de saber qué hace un banco con nuestro dinero. Claro, depende del banco. Hay bancos en los que no hay ninguna manera fiable de saber qué hacen con nuestro dinero. En otros bancos sí. En las entidades de finanzas éticas normalmente no, porque es una de las condiciones, en concreto es una de las condiciones para formar parte de la Federación Europea de Banca Ética, tienes que dar información de todo lo que haces con el dinero. Nosotros no solo en los informes anuales damos información completa de todo lo que hacemos con el dinero, sino que hay una interacción fácil a través de la web, lo exige la ley italiana, dicho sea de paso, hace esta especificación, dice, hay que dar información también a través de la web, fácilmente accesible para saber lo que ocurre con nuestro dinero. Incluso algunos bancos incorporan mecanismos en los que tú puedes dar una indicación de lo que te gustaría que se hiciese con tu dinero por sectores. Ciertamente, con tu euro concreto no podemos hacer una operación concreta porque eso organizativamente es imposible, pero si nuestros clientes dicen que el 75% del dinero tiene que ir a Cooperación Norte-Sur, tendrá que ir a Cooperación Norte-Sur, y si no, tendremos que dar explicaciones en la Asamblea. Lo que es rendición de cuentas, expresión del impacto y transmisión del impacto funciona así y no puede funcionar de otra manera, ¿no? La pregunta de Domingo tiene su interés
Yo suelo dar una respuesta, se la di en el Senado español a una senadora que cuando fui un día a presentar este proyecto y le gustó tanto que dijo que por qué no se informaba más y tal, un poco en la línea del comentario de Domingo. Le dije que nuestro proyecto se buzonea mal y recojo la reflexión que he hecho al principio. Un proyecto de finanzas éticas es pensamiento de una cierta intensidad. No quiero decir que hay que ser inteligente, ¿eh? No, que va. Pero hay que tener claras cuáles son las motivaciones para no solo consumir finanzas éticas, sino construir finanzas éticas. Está ocurriendo que tenemos un aluvión ahora de clientes interesados en convertirse en clientes de finanzas éticas porque han descubierto no sé qué golfada que ha hecho Tríodos con los certificados de depósito, no sé cuál ha sido, he preferido no enterarme, ¿no? Claro, nos pasó también con gente cuando fue el lío del Fórum Filatélico, cuando hay algún fiasco financiero y algún banco tradicional te da una mala noticia, la gente suele venir a las finanzas éticas como lugar refugio porque sabe que no le vamos a tomar el pelo. Claro, no son buenos clientes y no nos interesan. Claramente no nos interesan. Nosotros necesitamos personas y organizaciones que consuman y construyan finanzas éticas. No nos olvidemos que más que un proyecto financiero es un proyecto político. Y si eso quiere decir que vamos a crecer despacio y no mucho, no le veo problema. Nadie de nosotros le ve problemas. Le vemos muchos más problemas a crecer, bueno, pues debilitando el mensaje y la oferta, ¿no? Entonces, en eso, la estrategia, por eso tiene que ver con que no utilizamos, porque bueno, no sé, dinero sí tendríamos, me imagino, porque vamos, tenemos capacidad de hacer inversiones y de abrir sucursales y de hacer cosas de estas, pero campañas de comunicación de masas no tienen sentido, porque llegaría mucha gente equivocada. ¿Qué hacemos? Primero construir base social y después hacer oferta financiera. Nos interesa mucho más que la gente se haga socia, que colabore en construir finanzas éticas y luego le vamos ofreciendo productos y servicios, pero cuidado que nuestra misión fundamental es transformar la sociedad mediante el crédito, no mediante el ahorro, mediante el crédito. Obviamente para dar crédito hace falta ahorro, pero ¿qué pasa en estos tiempos? Que son unos tiempos de una inmensa paradoja. Hay más excluidos bancarios que nunca y hay más liquidez que nunca. Los bancos tenemos todos, también los de finanzas éticas, dinero de sobra. Y no se da crédito. Y el que no te da crédito te tendrá que explicar por qué no da crédito. Seguramente porque eres un cliente poco interesante. Seguramente por eso, ¿no? Entonces, la reflexión sobre las estrategias de comunicación. Bien, es verdad que las estrategias de comunicación han ido avanzando y cada vez se conoce más. Nosotros hacemos una monitorización de nuestra presencia en redes, de cuánta gente nos sigue no sé dónde, qué tal, no sé qué, y te vas dando cuenta que ciertamente hay un interés creciente y una cercanía creciente, pero sin ninguna excitación por llegar a las grandes masas, ¿eh? No necesariamente. Gracias. Rafael dice que por qué cree que impondrá el modelo de banca ética a nivel mundial. Pues si he dado la impresión de que lo creo, me he explicado mal. Ciertamente hay una parte en la que no he profundizado demasiado, pues por no aburrirles. De finanzas éticas, yo estoy convencido que hay que hablar sobre todo a gente distinta de ustedes. Y no es por nada, es porque creo que a quien hay que hablar sobre todo es a los políticos, sobre todo es a los políticos, a los grandes agentes sociales, a los sindicatos y tal. ¿Por qué? Pues porque para que las finanzas éticas sigan progresando, no solo es importante que las propias finanzas éticas sean capaces de desarrollar mecanismos que nos hagan progresar, incidiendo, haciendo mucha interacción, muchas presentaciones, mucha presencia cultural, muchas sesiones en muchos másteres. Eso está muy bien y lo vamos a seguir haciendo porque forma parte de nuestra razón de ser, como he explicado hace muy poco. Pero ciertamente, acordaros de las preguntas que hacía al principio cuando, bueno, saldrá adelante este proyecto, ¿qué necesitamos saber? ¿Habrá un contexto normativo adecuado? Y eso no depende de nosotros.
no depende directamente de nosotros. Indirectamente podemos decir, bueno, si todo se resuelve igual, si tú convences a la ciudadanía de que construya banca ética, también orientarán su voto para que los políticos ayuden a la construcción de banca ética. Pues esto está muy bien dicho, pero sociológicamente no ha funcionado nunca y es extremadamente difícil. Por lo tanto, imponerse un modelo de banca ética a nivel mundial, no conmigo vivo. Yo puedo decir eso, vamos, tengo 60 años, ¿eh? Entonces, no, yo desde luego no creo que lo vea. ¿Es el punto de llegada lo que dota de valor a esto? Que va, ese es el proceso lo que dota de valor a todo esto. Pero este tipo de preguntas se las pueden hacer también los asistentes pensando, bueno, ¿será toda la agricultura ecológica en algún momento? ¿Serán todas las comunidades mundiales soberanas desde el punto de vista alimentario? Esas preguntas las podemos hacer. ¿Todo el comercio será justo? Y claro, rápidamente identificamos, joder, con estas normativas, con estos poderes, con estos oligarcas, con estas megacorporaciones, obviamente no, ¿no? Entonces, claro, mi respuesta es, ¿merece la pena? Sí, claro que merece la pena. ¿Por qué? Pues como decía Eduardo Galeano, entre otras cosas, porque esto desencadena la alegría de hacer. O sea, no me levanto cada mañana pensando que me están tomando el pelo, que es una de las cosas que a mí por lo menos me llena de alegría. Mira, yo no. Yo contracorriente. En el bando perdedor, llámalo como quieras, pero yo contracorrientes. Luego, a mí no me marean. ¿Hasta dónde lleguemos? Pues puedo decirte hasta dónde vamos a llegar mañana, que espero que llegamos vivos. Pero a partir de ahí, pues bueno, luego viene Putin, luego viene la pandemia, luego viene el otro, en fin. Pero ciertamente no quería transmitir un optimismo alelado, o un optimismo mal informado. Muy bien, gracias. Domingo vuelve a señalar totalmente de acuerdo en que el proyecto de finanzas éticas es un proyecto político en el mejor sentido de la expresión. Sí, la máxima rentabilidad no debe ser el factor fundamental. Correcto, Domingo. No puedo más que estar de acuerdo. Cristina, hablando de crédito en las finanzas éticas, ¿hay facilidades para personas que quieran emprender en el campo de la agricultura, ganadería, en el mundo de la agroecología? Bueno, si por facilidades entiendes que te van a escuchar y van a entender, nada más verte, que formas parte del sector prioritario de financiación que tiene la entidad financiera, desde luego sí. Luego vienen los números y luego viene el balance. No hay cosa más cruel que dar crédito a alguien que sabes que no te lo va a devolver. No hay cosa más cruel que eso. Pero ciertamente la primera facilidad es eliminar las barreras de acceso. Y nosotros crédito, vamos, las entidades de finanzas éticas, créditos en el campo de la agricultura y la ganadería, tenemos acuerdos con muchas organizaciones agrarias de diverso tipo en el espacio de la agroecología, tanto en España como en Italia. En Italia le llaman muchas veces agricultura biodinámica y cosas por el estilo, pero en todo caso, ese es uno de los sectores preferentes en el que trabajamos y trabajamos mucho. No he traído números, pero seguramente en nuestra web no será muy difícil identificar la cantidad de crédito que damos en el espacio de la agroecología. Tenemos organizaciones de agroecología socias de referencia en España y sobre todo en Italia hay mucha más tradición que aquí en algunas, sobre todo en la institucionalización de algunas de estas cosas, ¿no? Pero sí, claro, las facilidades, por lo menos de eliminación de barrera de entrada. Luego, no nos ha sacado del mercado por precio nadie, de momento. Pero es que sobre todo es que solemos estar en sitios en los que la banca tradicional ni sabe lo que les estáis pidiendo, ni está interesada. Le interesa que las garantías que ofertéis sean suficientes, lo demás les da todo igual. En fin, es otro enfoque completamente distinto. Bien. Domingo dice otra vez, ¿no dejan de ser las finanzas éticas un parche en todo el descosido mundial cuando hay muchos países donde existen importantes trampas de pobreza que por más que hacen y se destinan recursos económicos no salen de su situación de carencia material? Pues si a ese diagnóstico le llamamos parche, pues ¿qué quieres que te diga, Domingo? Son términos, o sea, no sé si, desde luego, a la gente a la que parcheas seguramente no le parece un parche. Seguramente no le parece un parche. Ahora, parches, si por parches se entiende un pequeño cosido en un inmenso roto,
Sí, claro, sí, sí, por supuesto. Por lo tanto, mejor ni siquiera hacer el parche. Esa conclusión ya es tuya, no es mía. Bueno, hacía una acotación Anita de Ecuador cuando hizo la pregunta comentario, que ella señalaba así como que aquí voy atrás. Eh, Ella señalaba las finanzas éticas deben ser un compromiso para la acción, empezando debería ser el trabajo con los gobernantes, ¿no? Y las políticas que apliquen en Claro. favor, ya usted lo ha señalado. Absolutamente, Sí, absolutamente sí. sí. Por ahora no veo más preguntas, solamente expresiones de agradecimiento y de señalar que ha sido muy interesante la charla y no sé si tiene usted algún comentario, además de lo que nos ha No, yo, desde mencionado. luego, un buen síntoma de si he tenido una mínima habilidad en incidir en el tema y explicarme suele tener que ver con lo atinadas que son las preguntas y los comentarios y desde luego desde ese punto de vista me voy más que satisfecho. Así que por mi parte, muchísimas gracias a la audiencia silenciosa. Esto tengo que decir, lo digo siempre, yo soy un fan de lo presencial, pero los tiempos Sí. son los que son y me da pena no estar cara a cara con todos ustedes, pero bueno, por lo Sí. menos, en fin. Bueno, aquí dice Rafael Torres, vamos reaccionando. ¿Usted cree que en España puede existir una ley de banca ética como Italia? No en este momento, lo hemos intentado, ¿eh? Lo hemos intentado mucho. Eh, en los primeros momentos de entusiasmo revolucionario de Ujú. Podemos, no en el gobierno, sino en algunos ayuntamientos y tal, se empezaron algunos intentos, con Izquierda Unida también, pero no se dan las condiciones. En el sistema italiano tenemos la ventaja de que como aquello es un desastre de partidos que se hacen, se deshacen, uno es del PD y antes era de la democracia cristiana, luego se ha vuelto socialista, luego es de yo qué sé, de Cinque Stelle, nosotros teníamos la suerte de que entre los fundadores de Banca Ética había varios parlamentarios que hicieron mucho trabajo. Nosotros tenemos bastantes parlamentarios de muy diversos partidos que son clientes de finanzas éticas, no se visibilizan en su rol político defendiendo las finanzas éticas. Ya lo hizo una vez Pablo Iglesias y nos supuso un disgusto tremendo en la sexta, porque vamos, empezó a investigarnos Inda, entre otros. Así que, en fin, es mejor que no te hagan ese tipo de cosas muchas veces, ¿no? Pero ciertamente soy escéptico en el corto plazo sobre esa posibilidad. Sí. No, Laura Martín se anotó señalando que me hubiera gustado nos contara más de planes de pensiones. Pues sobre planes de pensiones te puedo contar que tenemos un debate interno muy fuerte porque parchear las ineficiencias del Estado no nos gusta nada. Lo tenemos con esto y con el aseguramiento médico y por lo tanto nos cuesta mucho ofertar este tipo de productos. Nos cuesta mucho. Con las hipotecas nos ha costado también, pero bueno, pues la demanda es tan evidente. Pero son este tipo de productos que al final dan negocio a los bancos con el ahorro privado y, en fin, que mejore el estado de bienestar y que no nos hagan falta tantos planes de pensiones. Pero claro, eso es una crítica a muy largo recorrido. Luego en la práctica la gente tiene planes de pensiones, ¿cómo no va a tener? ¿No? Pero nosotros hacemos muy pocas cosas ahí, muy pocas. Y las entidades de finanzas éticas en general no se meten en ese jardín. Bueno, Mari Carmen solo ya había dicho por ahí, retomando una frase suya, desencadenar la alegría de hacer, Sí, consumir y construir banca ética. es un pasaje de Eduardo Galeano que a mí me fascina. De hecho, lo tengo por aquí en un pisapapeles. Él decía que las alternativas económicas pues no van a acabar en línea de algunos de los no van a acabar ellas solas con la pobreza, seguramente ni con ese lenguaje de Eduardo Galeano, ni van a expoliar las cuevas de Alibaba, o sea, no vamos a conseguir quitarles los dineros a los ricachones que nos han robado y tal, pero, dice, a pesar de que eso no va a ocurrir, pero quizás desencadenen la alegría de hacer y la transformen en actos. Y al fin y al cabo, y en esto le copia a un filósofo marxista muy conocido, Ernst Bloch, la única manera de demostrar que la realidad es transformable es intentando transformarla. Entonces, a mí me parece un texto muy potente y que, si me permitís la confianza,
Yo desde luego lo he experimentado. O sea, me desencadena la alegría de hacer el estar comprometido en este tipo de ambientes, o sea, o de militancia, vamos. Y eso yo creo que es una de las virtudes de este tipo de procesos, independientemente del éxito, que siempre es difícil hablar de éxito en estas cosas, ¿no? Bueno, ella dice consumir y construir banca ética, finaliza su comentario. Exacto, es toda luz, dice Paula Rey. Pues ya, ahora sí creo que nos despedimos dándole las gracias porque realmente ha calado, sí ha calado. Pues muchísimas gracias. Y gracias a usted. Y bueno, les quiero decir al público que nos vemos en la semana que viene, el próximo viernes, en la clase de Susana Schaffer y quien nos va a hablar de, ya les voy a decir, se me fue, nos va a hablar sobre las iniciativas y experiencias agroecológicas en los pequeños municipios. O sea que hacia el cambio tenemos que ir, aunque empecemos por lo pequeño y desde las bases, como debe ser. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, me voy. Vale, Chao. adiós, Adiós. hasta luego.